The Wild Project. Vamos a lo que yo creo que es el inicio de todo, ¿no? O sea, el inicio no de lo malo, pero el inicio de la vida de Michael, la infancia de Michael Jackson. Michael Jackson es evidente que haya hecho o no haya hecho nada, es evidente que era un personaje muy extraño, era muy poco habitual, al menos en sus apariciones públicas, ¿no? Incluso, pues, ya incluso llegando al punto de la voz que era poco peculiar, la experiencia física, los cambios físicos, el carácter. Claro, eso tiene que tener un germen en la infancia, ¿no? Se habla mucho de la relación con sus hermanos y con sus padres, Jackson 5. Cuéntame, porque tú esto seguro que lo has investigado perfectamente. ¿Cómo fue la infancia de Michael Jackson? Pues la infancia de Michael Jackson fue en un pueblecito que se llama Gary, en Indiana, y eso era una zona súper empobrecida, ¿no? Allí era una zona de población mayormente negra, y allí básicamente, si no eras traficante de drogas, eras consumidor de drogas o delincuente juvenil, ¿no? Entonces, pues el padre de Michael Jackson y de sus hermanos, eran 9 hermanos, Michael era el séptimo. Bueno, había una hermana más, una hermana, vamos a decirlo inapropiadamente, bastarda, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que era, ¿De una infidelidad o...? la tuvo el padre de Michael con otra mujer, ¿no? Que es una niña que se llamaba Giovanni, y se llama, porque aún sigue viva, claro. Y bueno, vivían toda la familia, que eran 9 hermanos y los 2 padres, en una casa que tenía 2 habitaciones y un salón, nada más. O sea, estaban todos hacinados, compartían habitación, pues 5 personas, 6 dormían en el salón. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta para tener un poco en cuenta la actitud de Michael en el futuro, ¿no? El hecho de que Michael estuviese muy acostumbrado en su infancia a compartir habitación con mucha gente, con sus hermanos, con su familia, cuando iban de gira con otros grupos, bueno, y Michael vivió unas cosas en la infancia, bueno, pues que nosotros no estamos acostumbrados a vivir, ¿no? O sea, Michael Jackson nunca iba a ser una persona normal, ¿no? Michael empezó a cantar a los 5 años. A día de hoy, el nivel de explotación al que fue sometido no sería viable, porque el padre, pues para sacarlos un poco de ese mundo turbio en el que Gary estaba sumido, ¿no? Pues los puso a trabajar, a cantar, a ponerlos a hacer lo que mejor sabían hacer, que era cantar y tocar, y a dar conciertos en donde les permitiesen tocar, ¿no? Ya fuese inauguraciones, ya fuese centros comerciales, ya fuese bares, ya fuese locales de alterne. Michael, siendo un niño pequeño, actuaba en locales de alterne. Y eso, pues, te va generando, yo creo, que ciertos traumas infantiles, ¿no? Michael contaba que veía como al llegar a las habitaciones del hotel donde estuviesen, que sus hermanos tenían relaciones con groupies y él estaba en la habitación, ¿no? Siendo un niño de 10 años, ¿no? Entonces esas cosas pues te van mermando, las palizas de su padre, ¿no? O Que sea, nunca las esto negó. de los abusos físicos, entonces, que también es como el gran rumor, el cinturón, famoso cinturón, todo esto es real. Sí, de hecho le untaba con aceite, le pegaba con un cable para que les doliese más, los empujaba contra la pared. Y los que más pillaron fueron Michael y Marlon, ¿no? Y esto lo cuentan ellos aún a día de hoy, los hermanos. Lo que pasa es que en parte lo justifican, un poco para defender a su padre y un poco para que... Porque si no hubiese sido por eso, por todo el trato estricto que les dio, ellos no hubiesen salido de Gary, ¿no? Y a lo mejor, pues, estarían pues, metidos en drogas, metidos en asuntos turbios. Y bueno, pues ellos en parte lo protegen, esa manera de actuar de su padre. Y Michael en parte también la protegió, ¿eh? O sea, Michael habló de lo que le hizo su padre, le costó mucho perdonarlo, pero le perdonó. Y, por ejemplo, en el documental de Martin Bashir, que luego hablaremos de él, Sí. Michael salía diciendo, ya, bueno, es un documental de 2002, ¿no? Salía diciendo, pues, que su padre le pegaba, le azotaba, les echa la mano a la cara a punto de llorar, Michael, ¿no? Pero lo que no muestra Martin Bashir en el documental y que Michael grabó con sus cámaras, que luego eso se emitió en el juicio, ¿no? Es que Michael luego le dijo a Bashir, pero yo quiero a mi padre y yo le perdono por todo lo que me hizo porque eso fue lo que nos sacó de allí, ¿no? Y eso, pues, redimirse en todo esto, pues está muy bien, ¿no? Yo creo que bueno, a día de hoy eso no sería permitido. Está claro que eso no sería permitido, ¿no? Pero también es verdad que le sacó de la pobreza, le sacó de las bandas, le sacó de todo eso.
¿Está justificado o no? Eso depende de cada uno. Habrá quien lo justifique y habrá quien no. ¿Fue el Eh, padre el que les instó a cantar? Porque se sabe cómo... ¿Por qué les dio por cantar y no les dio por los deportes? ¿Hay alguna cosa se mencione o algo? ¿Por qué cantar y bailar? el antecedente, bueno, el padre de Michael tenía un grupete de música, tocaba la Ah, guitarra, tenía una guitarra en casa, se llamaba The Falcons. Y bueno, un día la leyenda cuenta, bueno, ellos lo cuentan también, no es ninguna leyenda, ¿no? Pero la historia es que un día Mike, el padre estaba trabajando en la fábrica en la que estaba trabajando y el hermano mayor de Mike, el Tito, el guitarrista, cogió la guitarra en ausencia de su padre y tocando la guitarra en casa rompió una cuerda, ¿no? Entonces el padre cuando llegó a casa vio la cuerda rota, les tuscó, les dio y le dijo, enséñame lo que sabes hacer. Entonces empezó a tocar la guitarra, vio que tenían cierto talento, vio que sabían cantar, que sabían bailar, que habían ensayado en su ausencia. Entonces, pues los puso a ensayar, los puso a practicar, ¿no? Al principio cantaba Jermaine, que era otro de los hermanos, luego empezó a cantar Michael porque se veía que tenía una voz muy buena, ¿no? Michael hizo una actuación en su colegio, ¿no? Cantando la canción de Sonrisas y Lágrimas cuando tenía 5 años. Bueno, hay debate sobre la edad en la que cantó, en la que hizo su primera actuación, porque dicen que fue a los 5, hay quien dice que fue a los 7, pero bueno, y la madre de Michael decía que le asustaba ver a Michael cantar y bailar. Michael veía a Jackie Wilson, a James Brown en la televisión y decía que le daba miedo porque era como si el espíritu de una persona adulta poseyese a un niño pequeño de 5 años, ¿no? Que era algo, era un don innato, ¿no? Era un don innato. Y bueno, pues los puso a trabajar. ajá. Los puso a trabajar. Y bueno, pues fue muy estricto. Y de todas formas, ya cuando ya tenían cierto éxito los Jackson 5, cuando ya no tenían que trabajar, cuando ya ganaban mucho dinero, el padre, al volver a casa, los hacía cargar ladrillos de un lado para otro, ¿no? Y los hermanos le preguntaban que por qué tenían que hacer eso si ya estaban ganando mucho dinero, ¿no? Y el padre les decía que tenían que cargar estos ladrillos y tenían que seguir trabajando en casa para que nunca olvidasen de dónde venían, ¿no? Y por si acaso la vida le daba muchas vueltas y tenían que volver a sus vidas de antes, ¿no? Y bueno, es eso. Y también la religión era una familia muy devota de los testigos de Jehová, ¿no? Y la religión de los testigos de Jehová es una religión muy poco permisiva, ¿no? Es una religión que no te permite ciertas libertades, ¿no? Michael era de esos, igual que todos, de los que iban de puerta en puerta transmitiendo el mensaje, ¿no? de Jesús, ¿no? Y la creencia en Dios de Michael, la tradición de los testigos de Jehová, fue algo que llevó Michael hasta sus últimos días, ¿no? Aunque abandonó los testigos de Jehová a finales de los 80, creo que fue en el 87, lo abandonó porque los testigos de Jehová no permiten que alguien se dedique al mundo del espectáculo como tal, ¿no? Entonces tenían muchísimos problemas con Michael Jackson. Cuando sacó Thriller estuvo a punto de no sacarlo. Michael pidió que lo destruyesen porque ofendía a la comunidad de testigos de Jehová. Al final lo sacaron Thriller con un mensaje que ponía que él no se quería, él no se, aunque fuese un videoclip de zombies, él no quería que estar involucrado en temas de ocultismo, ¿no? Y ese mensaje que aparece al principio del videoclip es por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, la religión también te genera ciertas, no sé cómo decirlo, ¿no? No quiero decir traumas, ¿no? Bueno, como características un poco diferentes, ¿no? Además, una En la, religión tan, sí, tan diferente, porque al final hay mucha gente que es cristiana y le da igual, porque no es practicante. sí, Pero entiendo que si eran muy religiosos y además sí. de testigos de Jehová, que ya entramos, ya podríamos hablar incluso si estamos hablando de sectas o no sectas, ciertos Claro, pensamientos muy limitantes, nivel de hasta, enfermedades y todo, claro. hasta donde yo sé, los testigos de Jehová están considerados una secta. Yo tampoco no quiero ofender a nadie si hay algún testigo de Jehová aquí, ¿no? Sí, yo tampoco sé exactamente si está Claro, considerada como secta o creo que es que sí, también a lo mejor va a países. A lo mejor en Estados Unidos sí, es de una forma, en España otra. Eso creo que va cierto. diría que va a países. Pero es evidente que, bueno, sí, yo que conozco un poquito porque estuve con una chica que tenía familiares testigos de Jehová y me contaron la historia Mm, es de ciencia ficción. O sea, es realmente una sí. historia vamos, pero de película, ¿eh? O sea, se podía hacer una película porque es que los extraterrestres y todo es un... Ya no me acuerdo mucho, pero era un lío increíble.